Los días modernos es un misterio en un barrio periférico de Madrid en 1975. Es la aventura de una niña a lo largo de ese año que va trufando su propia experiencia de entrada en la adolescencia con la entrada en la historia moderna de su país, que está viviendo la transición de España. Y concretamente ella, que insisto se mueve en un barrio que ha nacido al calor del boom inmobiliario de los años 70, pues en ese tráfago de vecinos y ese follón de novedades descubre un misterio en el barrio y va tirando de él hasta que lo desentraña. El personaje de Amelia es un trasunto de las mujeres de la época. Es una niña criada en el típico colegio de monjas de Alubión, un colegio que costaba poco dinero, al que acudían todo tipo de personas, en un barrio que nace al calor del desarrollismo español, que alberga emigrantes de toda España, porque las ciudades crecen de una forma apabullante, hasta a veces duplicar incluso su tamaño. Y es la niña que empieza a tomar conciencia de sí misma y decide vivir de forma autónoma, tener una carrera propia, una identidad propia. Realmente está como niña definiéndose en confrontación con sus hermanos, con los chicos del barrio, y decide que ser mujer es otra cosa. De tal modo que, si lo pensamos un poco, buena parte de las mujeres que hoy lideran la sociedad, desde Susana Díaz hasta María Dolores de Cospedal, son estas niñas, las niñas de 1975. Yo lo que percibí durante muchísimo tiempo, porque soy coetánea de Amelia, es que la lectura que del franquismo y de la historia de España anterior a la transición se hacía era sistemáticamente vinculada a la guerra civil. Continuamente se hacían referencia a los terribles sucesos de los años 50, los fusilamientos masivos, la represión, el aislamiento del exterior, por supuesto el hambre. En mi caso, yo había nacido en el franquismo y tenía una lectura de los hechos casi antagónica. Concretamente, nosotros no percibíamos el aislamiento, sino que vivíamos de cara a los Estados Unidos por las series de televisión, por Starsky y Hutch, por La Casa de la Pradera. Vivíamos también la relación con la Unión Europea como un deseo. De hecho, Eurovisión se constituyó en un fenómeno familiar por eso. Vivíamos, por supuesto, una prosperidad, porque el desarrollo de los años 60 y 70 permitió que los padres pudiesen comprarse un 1430, un 600, que pudiesen pagar poco a poco un piso con una hipoteca, y nuestros reyes eran épicos. Empezamos a tener por primera vez todas las generaciones, toda la generación completa, una muñeca, un Scalextric, los Madelman, de forma que realmente sin vivir en la riqueza, porque no vivíamos en la riqueza, compartíamos la ropa de nuestros hermanos, ahorrábamos de forma extrema, pero sí que teníamos la sensación de que España tiraba económicamente y que había una perspectiva de futuro muy positiva. Esta concepción tan antagónica me hizo reflexionar y me di cuenta que el año 60 es como un muro que separa dos franquismos, un franquismo gris oscuro y un franquismo en el que Franco ya no cuenta, donde Franco se sobrevive a sí mismo, de tal manera que es el fondo de una infancia donde él languidece constantemente, es una especie de Papá Noel ajeno a nuestras existencias, y en cambio toda una miríada de niños que hacemos el boom natalicio, el boom generacional, que somos la generación EGB, pues vivimos el mundo de Amelia, que es completamente diferente y que ya es anticipo de la transición española y de su positividad, totalmente, porque Amelia es la realidad de la gran mayoría de los niños urbanos de los años 60 y 70 españoles, y es dar voz también a hechos muy contundentes y muy reales de los que parece que nadie habla. Por ejemplo, cosas muy concretas, se dice: los colegios son ámbitos de sodomización generalizada, lugares donde se pega a los niños. Bueno, en los 60 y los 70 no, en los 60 y los 70, por lo menos es lo que yo conocí y cuentan los referentes de aquella generación, la cuestión social está muy presente, los curas y las monjas están obsesionados por ayudar a los demás, se generan pandillas ilustres en los colegios y el vínculo con los profesores es muy estrecho. Son colegios donde se viven muchísimas horas, donde se pasa bien y mal, pero que constituyen una referencia para toda esa generación.
para los chicos jóvenes es casi inconcebible que viviésemos en una época donde no había teléfonos móviles, donde el uso del teléfono para aquellas familias que lo tenían, ojo, porque no todo el mundo tenía teléfono, era restringidísimo, donde la televisión existía en blanco y negro e incluso cuando pasó al color pues solo tenía un par de canales. En ese contexto casi toda la comunicación era oral, era con los compañeros del cole, quizá por eso también el colegio tiene tantísima importancia en la generación EGB y el boca a boca funciona en los barrios, en las escaleras de vecinos, de tal modo que la introducción en el mundo adulto es mucho más lenta y Amelia tiene que tirar de montones de hilos para conseguir establecer qué es lo que hacen papá y mamá por las noches, que pueda o no tener que ver eso con el nacimiento de los niños, teniendo en cuenta que ella tiene entre 9 y 10 años, es sorprendente que no tenga ni idea de eso, ¿no? Pero era exactamente así, ¿no? O de repente toma conciencia de la injusticia, del mal, y se queda perpleja frente a eso y tiene que adoptar una posición personal. Era todo más paulatino y era todo más vinculado con el factor humano. No tiene nada que ver, o sea, para mí ha sido un descubrimiento personal muy sorprendente. Hay muy pocas experiencias en la vida que tengan un carácter iniciático. Puede ser la primera vez que te enamoras, puede ser la primera vez que tienes un hijo, que es una sensación extrañísima en la cual un señor o una señora te salen de dentro y de repente lo ves aquí y dices, bueno, vamos a ver, o sea, me ha salido un señor de la tripa, ¿no? Pues con el libro me ha ocurrido lo mismo, o sea, me he pasado 4 o 5 horas escribiendo inmersa en el tiempo de Amelia y de tal manera inmersa que se recuperaban las emociones, las sensaciones y que vivía experiencias que yo tampoco había vivido y no me lo explicaba porque proporciona al autor una experiencia afectiva, de tal manera que escribir de esta manera, escribir en la creación literaria, es una barbaridad decirlo, pero en cierto sentido sustituye a la vida o resulta equivalente. Puedes tener una época difícil, puedes sentirte solo y esa realidad está presente y te acompaña. Y también es cierto que los propios personajes van narrando su vida, de tal manera que uno que ha aparecido y que se ha definido de una determinada manera va pidiendo situaciones y va pidiendo evolución de los acontecimientos, incluso si me apuras al margen de ti, y es una experiencia mágica. Sí, realmente sí. O sea, creo que Amelia ha nacido, tiene mucho vigor, es demasiado joven para morir y realmente está funcionando ya y está investigando otro misterio.